Buenas tardes. En la clase de hoy vamos a estudiar la reproducción de organismos vegetales. Como ustedes vieron en la clase de evolución, los seres vivos han desarrollado diferentes estrategias adaptativas para poder reproducirse, sobrevivir y de esa manera perpetuar las especies. Entre esas estrategias se destacan, por ejemplo, las modalidades de división celular, las adaptaciones que sufren algunas estructuras celulares o incluso algunos órganos, y también algunos cambios o la aparición de cambios metabólicos o procesos celulares que fueron surgiendo en función de las necesidades que tiene ese organismo. Y finalmente el comportamiento que tiene el organismo en relación a las situaciones o podríamos decir desafíos que le presenta el entorno, el hábitat. En el caso particular de las plantas terrestres, ustedes recuerden que las plantas terrestres surgieron o evolucionaron a partir de las algas acuáticas. Entonces, las plantas terrestres, al no vivir más en el agua, el principal problema con el que se enfrentaron fue la desecación. Y también tuvieron que desarrollar vías de transporte de agua. Por ejemplo, que es el caso del xilema, que ustedes lo estudiaron en la clase de tejidos, que transporta el agua desde la raíz hacia las hojas, pero no solamente transporta agua, transporta minerales y además sirve de soporte estructural a la planta. Ahora bien, otra de las estrategias adaptativas de las plantas fue desarrollar mecanismos que les permitieron dispersar sus gametos, ¿sí? Y por ende su progenie. Las primeras plantas colonizadoras de la Tierra fueron plantas no vasculares, esas fueron las primeras que aparecieron en la Tierra, y específicamente los musgos, que tuvieron que enfrentarse a todos estos desafíos o nuevos desafíos, podríamos decir, que le está aportando el nuevo hábitat. Y en la mayoría de las plantas se distinguen o se pueden observar adaptaciones, podríamos decir adaptaciones evolutivas en relación a su vida en la Tierra. Por ejemplo, la cutícula es una cubierta cerosa que protege a las plantas de la desecación. ¿Sí? Ustedes ya lo vieron a esto cuando estudiaron tejidos, ¿sí? Que se encuentra presente la cutícula en la epidermis superior y es transparente casualmente para favorecer la fotosíntesis. También tenemos los gametangios, que son estructuras que contienen los gametos y los protegen también de la deshidratación. Los embriones están contenidos también dentro de estructuras protectoras, principalmente en las plantas jóvenes. Y algunos pigmentos protegen, por ejemplo, de los efectos mutagénicos de las radiaciones ultravioletas, que eso inciden más fuertemente en los ambientes terrestres que en los ambientes acuáticos. También, por ejemplo, en el caso de las plantas, las esporas se caracterizan por presentar una cubierta y esas cubiertas son bastante engrosadas, tienen un polímero que se llama esporopolenina, ¿sí? Que también protege a la espora de la desecación. Y finalmente las plantas terrestres han desarrollado adaptaciones y principalmente esa adaptación consiste en la asociación mutualística con algunas especies fúngicas, con hongos, que le permiten a la planta, por ejemplo, ser más eficiente en cuanto a la absorción de nutrientes. Las características principales de los seres vivos es la capacidad de reproducirse, de tal manera, como dijimos anteriormente, perpetuar la especie. Ahora bien, en el caso específico de los vegetales, lo pueden hacer de manera asexual o de manera sexual. En el primer caso, el progenitor va a transferir o va a transmitir a su descendencia todas sus características. Por lo tanto, podemos decir que la reproducción asexual tiene un valor conservativo. ¿Por qué? Porque la descendencia van a ser nada más que clones del progenitor. En este caso específico de reproducción va a haber nada más que procesos de mitosis y citocinesis. Acá abajo, por ejemplo, tenemos una planta que tiene la capacidad de formar estolones. Los estolones son brotes laterales
que surgen a partir de los tallos principales, ¿sí? Esos van a sufrir división mitótica, va a haber el proceso de diferenciación celular, ¿sí? Y se va a originar un nuevo individuo que va a ser exactamente un clon del individuo al cual a partir del cual se originó. Perdón. En el caso de la reproducción sexual, ya hay combinación de las características de dos progenitores, ¿sí? Haciendo a la descendencia más apta para enfrentarse a las condiciones del hábitat o del medio ambiente. Por lo tanto, decimos que la reproducción sexual tiene un valor adaptativo. ¿Cuáles son las ventajas de la reproducción asexual? En primer lugar, que no se necesitan de dos gametos, ya que, como dijimos anteriormente, hay un progenitor solamente. Tiene una alta velocidad de reproducción y, por ende, de colonización de un hábitat. Y, como dijimos que la descendencia son clones del progenitor, se mantienen características eficientes en la misma, como como les mencioné anteriormente, por ejemplo, la resistencia a los procesos de desecación. ¿Cuáles son las desventajas? Que no hay variabilidad, ya que no hay combinación de información genética de de dos progenitores, como ocurre en la reproducción sexual, y los descendientes son idénticos entre sí y a su progenitor. Ahora bien, puede ser que la única manera en que haya variabilidad en la reproducción asexual es cuando existan mutaciones. Las mutaciones son procesos específicos que ocurren de manera natural, ¿sí? Como puede ser, por ejemplo, por las radiaciones ultravioletas, o puede ser también de manera inducida, que va a producir cambios permanentes en uno o en más genes. Vamos a empezar con la reproducción sexual, que es la que vamos a abordar principalmente en el estudio de las plantas. En la reproducción sexual se involucran dos procesos: la meiosis, que va a dar lugar a gametos haploides, y la fecundación, que va a permitir que se fusionen esos gametos haploides para restaurar la diploidía, ¿sí? Como ustedes ya han visto en las clases anteriores, en las meiosis hay entrecruzamiento y por ende va a haber variabilidad, digamos, en las especies que estén sufriendo meiosis, ya sean, pueden ser plantas, pueden ser no solamente plantas, sino animales, pueden ser hongos también, ¿sí? Entonces, en la reproducción sexual podemos decir que va a haber una suerte de, podríamos decir, sucesión ininterrumpida de generaciones haploides y diploides, es decir, de estructuras con uno o con dos juegos cromosómicos. Bueno, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas de la reproducción sexual? Las ventajas son que hay una amplia variabilidad en los organismos que se forman, ¿sí? Porque casualmente presentan una descendencia diferente a los progenitores y generalmente se encuentran mucho mejor adaptados a las condiciones del medio. Sin embargo, se lleva a cabo una velocidad mucho menor que la reproducción asexual y, a diferencia de la reproducción asexual, que se requiere un progenitor, en la reproducción sexual se requiere de la formación de dos gametos, ¿sí? Por lo tanto, de acá surge que desde el punto de vista energético, la reproducción sexual es mucho más costosa que la reproducción asexual. Perdón. En cuanto a los requerimientos energéticos, estos van a depender de diferentes factores. En general, cuando se habla, digamos así, de inversión energética, ¿sí? Se habla de la cantidad de energía que una planta destina, ¿sí?, al proceso de reproducción. Eso es lo que se denomina esfuerzo reproductivo. Y esa cantidad de energía va a depender si la planta lleva a cabo reproducción asexual, si se lleva a cabo reproducción sexual o ambos tipos de reproducciones de manera simultánea.
En algunos casos, la realización de ambos eventos reproductivos, es decir, asexual y sexual, de manera paralela, digamos que pone a la planta haciendo una suerte de dilema en cuanto al destino de la energía. Y el ejemplo clásico es se establece entre las plantas perennes con respecto a las plantas anuales o bianuales. Las plantas perennes presentan un ciclo de vida largo, mientras que las plantas anuales presentan un ciclo de vida corto. Entonces, en las primeras, en las perennes, la planta va a destinar más energía al crecimiento del vegetal que a la reproducción del organismo. Mientras que las plantas anuales o bianuales va a ser exactamente a la inversa, va a destinar más energía a la reproducción. ¿Por qué? Porque estas últimas plantas se producen generalmente una vez en la vida. Ahora bien, si comparamos el costo energético de la reproducción sexual con respecto a la reproducción sexual, veremos que es mucho mayor en la reproducción sexual, porque fíjense, se requieren de la formación de estructuras, ¿sí? De componentes, como pueden ser estructuras o muchas veces moléculas, ¿sí? Como pueden ser, por ejemplo, las flores, la formación de frutos, de semillas, la formación de compuestos volátiles atractivos para los agentes polinizadores, la formación del polen, ¿sí? De los granos de polen, la formación del néctar, ¿sí? Entonces, fíjense la cantidad de energía que tiene que disponer la planta para formar todas esas estructuras o componentes, como queramos llamarles. En tanto en la reproducción sexual no, la reproducción sexual más bien son mitosis y citocinesis y procesos de diferenciación celular, ¿sí? Ahora bien, fíjense también cómo el ambiente también puede tener un efecto sobre la energía que se destina a los procesos reproductivos. Por ejemplo, si hay una baja disponibilidad de recursos, como pueden ser, por ejemplo, el agua, la luz o pueden ser nutrientes, por ejemplo, o si existe algún tipo de competencia de tipo biótica, como ser, por ejemplo, un predador, la planta va a destinar mucha energía al proceso reproductivo, casualmente para flanquear estos obstáculos que el ambiente le está poniendo, ¿no? En el caso del tamaño de la planta también afecta de manera variable el costo reproductivo. Incluso puede variar entre especies y entre individuos de las mismas especies. Hay otros factores que también afectan, digamos, el esfuerzo reproductivo de la planta, es decir, la cantidad de energía que la planta va a disponer para el proceso reproductivo. Pero me gustaría centrarnos en estos que solamente mencionamos en esta clase. Como vimos anteriormente, diferentes tipos de organismos pueden presentar diferentes ciclos biológicos. Algunas algas, algunos hongos, ¿sí? Y la mayoría de los animales poseen el ciclo diploide, ¿sí? Como ustedes ya vieron en clases anteriores, el ciclo haploide es característico también de la mayoría de las algas, ¿sí? De hongos, ¿sí? Y también de algunos protistas. Mientras que el ciclo diploplonte es característico de los musgos, los helechos y las plantas superiores. Como ustedes pueden ver en ese esquema del ciclo haploide, el organismo pasa la mayor parte de su vida en esa fase, es decir, en la fase haploide. Entonces los adultos haploides lo que van a hacer es generar gametos haploides por mitosis. Entonces cuando dos gametos haploides se encuentran, se produce la fecundación y eso va a generar un cigote diploide, ¿sí? Que va a iniciar la etapa o la fase diploide. Ese cigoto diploide, posteriormente,
por meiosis va a formar un embrión haploide, ¿sí? Que va a crecer por mitosis para generar un individuo nuevamente haploide, ¿sí? Y reiniciar el ciclo. En los organismos diploides, estos pasan la mayor parte de su vida en la fase diploide. Entonces, las células diploides, ¿qué es lo que van a hacer? Van a sufrir meiosis y van a dar una línea germinal, ¿sí? En ese caso se muestra el ovario y el testículo para hablar de la línea germinal masculina y femenina que es característica del hombre. Y entonces se van a generar esas células germinales, gametos, o también le llamamos células sexuales haploides. Cuando los gametos masculinos y femeninos se fusionan, como ocurre en el caso de los humanos, se genera un cigoto diploide, es decir, se restablece la diploidía. Que ese cigoto va a crecer por mitosis para dar un embrión y posteriormente un organismo adulto. Es decir, que acá el organismo adulto es diploide. Entonces, si comparamos ciclo haploide con ciclo diploide, vemos que en el ciclo haploide la mayor parte de la vida el organismo la pasa en estado haploide y en el ciclo diploide en etapa diploide. Ahora nos detengamos un poquitito en el ciclo diploaplonte, que es característico de las plantas. Veamos entonces un poquito cómo funciona este ciclo diploaplonte. Tenemos una fase haploide en la parte de arriba y una fase diploide en la parte de abajo, ¿sí? Que están divididas por las etapas de meiosis y fecundación, como vimos anteriormente. Centrémonos un poquito en la parte de arriba. Los adultos pluricelulares que forman gametos se denominan gametofitos, que son haploides y que se dividen también por mitosis. Posteriormente, se encuentran gametos haploides, se produce la fecundación y se genera un cigoto o cigote, como quieran llamarle, diploide, que se divide posteriormente por mitosis para formar un embrión diploide que va a continuar creciendo perdón, para formar un adulto pluricelular diploide que es el esporofito. Este esporofito diploide, las células madres de esporas que se encuentran presentes en él van a sufrir meiosis generando esporas haploides que van a crecer para formar nuevamente un embrión y posteriormente el gametofito haploide. Fíjense entonces cómo decíamos anteriormente, el ciclo diploide se caracteriza porque hay una alternancia de generaciones. En la fase diploide vamos a encontrar esporofitos diploides y en la fase haploide vamos a encontrar gametofitos haploides. Es decir, una generación de esporofitos diploides que produce esporas por meiosis alterna con una generación de gametofitos haploides que produce gametos pero por mitosis, ¿sí? La alternancia de generaciones, ha llevado a que las plantas tengan un enorme éxito reproductivo. En general, las generaciones gametofíticas y esporofíticas pueden tener mayor o menor duración y eso va a depender mucho de la especie. Sin embargo, tengan en cuenta siempre esto, que evolutivamente hay una tendencia a la reducción del gametofito, ¿sí? No solamente en cuanto a la duración del gametofito, sino también en cuanto a su complejidad celular y anatómica. Veamos entonces con un poquito de detalle el ciclo de vida de una planta y partamos del estadio de una célula única que es el cigoto diploide. Este va a sufrir mitosis y citocinesis para formar un embrión pluricelular. Este posteriormente va a
continuar desarrollándose, es decir, va a haber más mitosis, más citocinesis y se va a generar una planta diploide madura, es un adulto diploide que es el esporofito. Esporofito quiere decir plantas con esporas. Las células que se encuentran presentes en el esporangio, esporangio quiere decir recipiente de esporas, van a sufrir posteriormente meiosis y van a formar esporas que son haploides y que van a sufrir mitosis y citocinesis para generar una planta haploide, es decir, un adulto haploide, que es el gametofito o también llamada planta de gametos, que por mitosis van a generar los gametos femeninos y masculinos que son haploides, que se van a fusionar durante la fecundación para formar el cigoto diploide y reiniciar el ciclo. Como puede verse en este mismo gráfico, la generación esporofítica va desde el cigoto diploide hasta el adulto diploide, es decir, hasta el esporofito, mientras que la generación gametofítica va desde las esporas hasta las gametas, pasando por la planta pluricelular adulta, es decir, por el gametofito haploide. Por lo tanto, podemos decir que las transiciones entre ambas generaciones, entre la generación gametofítica y esporofítica, va a estar demarcada por la fecundación y por la meiosis. Siempre el gametofito y el esporofito van a diferir genéticamente. El esporofito tiene células diploides y el gametofito tiene células haploides. En la generación gametofítica se van a generar gametos, mientras que en la generación esporofítica se van a originar esporas. Ahora bien, la reducción de la generación en el gametofito, es decir, el proceso de meiosis, ha representado, podemos decir, como un proceso clave en la evolución de las plantas. Las plantas no vasculares, es decir, las que no presentan ni traqueidas ni miembros de vaso, en estas plantas no vasculares, el gametofito generalmente es más grande, vive más tiempo, es más autosuficiente que en el esporofito. Mientras que en las plantas superiores, que evolutivamente surgieron mucho después, sucede a la inversa. El esporofito es la estructura más grande, la que vive más tiempo y es más autosuficiente. En las plantas con semillas también es importante destacar que la evolución derivó en que la presencia de agua no sea un requerimiento indispensable para que el espermatozoide alcance a la gameta femenina y se produzca la fecundación. En función de lo que hablamos, veamos cómo se clasifican las plantas. Estas pueden ser sin semillas, como es el caso de los musgos, que se caracterizan por no presentar tejidos vasculares, y los helechos. O pueden ser plantas con semillas, como es el caso de las gimnospermas, que presentan semillas desnudas, y las angiospermas, que presentan flor y fruto. Tanto los helechos como las plantas con semillas se caracterizan por presentar tejidos vasculares, es decir, son plantas vasculares. Los musgos, los helechos y las plantas superiores se caracterizan por presentar generación gametofítica, que va a originar gametos, y generación esporofítica, que va a formar esporas, pero con aspectos diferenciales en cada una de ellas. Las hepáticas, los antoceros y los musgos son plantas no vasculares, ¿sí? Estas plantas en general viven en ambientes en donde existe una amplia, una alta disponibilidad de agua, ya que la misma es necesaria para los procesos de fecundación. En general, forman tapices densos en sus hábitats y además miden muy poquitos centímetros y en algunos casos pueden alcanzar los 30 centímetros como máximo. Hay una teoría, obviamente, que respalda el hecho de que este tipo de plantas no alcancen una altura mayor y eso se debe principalmente, o está basada en el hecho de que al ser plantas no vasculares no presentan haces de conducción.
con lo cual no podrían alcanzar alturas mayores. También se caracterizan, perdón, porque si bien presentan hojas, tallos y raíces, lo pongamos entre comillas, ¿sí? Porque no son estructuras semejantes, no son las hojas, tallos y raíces de las plantas superiores, son estructuras análogas a ellas. Tienen una modalidad de crecimiento que permite el deslizamiento, digamos así, del agua por capilaridad. También tienen estructuras, también las estructuras semejantes a las hojas tienen la capacidad de atrapar y conservar las gotas de agua que se encuentran sobre ellas y son lo suficientemente pequeñas estas estructuras como para que los minerales también se distribuyan por difusión. En el caso de los embriones de estas plantas se protegen de la desecación generalmente por capas del tejido materno y muchas de ellas poseen cutículas, esa cutícula es delgada, ¿sí? Y en muchos sectores de la planta puede estar ausente, con lo cual la cutícula no representaría, digamos, una estructura fundamental para el proceso, para evitar la desecación de la planta o la deshidratación de la planta, y casualmente puede evolutivamente no estar bien desarrollada por el hecho de que estas plantas se encuentran sí o sí en ambientes donde hay una alta disponibilidad de agua. También tienen la característica de habitar el suelo, ¿sí? Pueden habitar los troncos caídos de otras plantas, pueden habitar los tallos de otras plantas, ¿sí? Y en algunos casos, fíjense, se asocian a roca desnuda, pero establecen una relación mutualística con ciertas especies de hongos. Además, las plantas no vaculares, si bien están ampliamente distribuidas en todos los continentes, incluida la Antártida, eh, principalmente en este continente se van a encontrar musgos como el que se muestra en la fotografía de abajo, que fíjense se llaman musgos antárticos y se observan capas de hielos alrededor del musgo.